Hay menos. Ok. Recordarán ustedes que la ecuación para el electrón, ahorita la estábamos definiendo nada más en términos de un sistema que está compuesto por un protón en el átomo de hidrógeno que está siendo orbitado por un electroncito. Es el caso más simple de la ecuación de Schrödinger. Acuérdense que además estábamos haciendo una simplificación. Esa simplificación se conoce como aproximación de Born-Oppenheimer. En primer lugar, estamos diciendo que el electrón y el protón se mueven en escalas de tiempo diferentes. ¿Por qué? Porque siendo estrictos con el proceso, tendríamos que considerar el movimiento de traslación que tiene el electroncito junto con el protón, o sea, la traslación de todo el sistema. Eso también va a ser un término energético, pero lo vamos a despreciar. ¿Por qué? Porque mientras que el protón se está moviendo de forma perezosa, de manera lineal, el electrón ya dio un montón de vueltas alrededor de él. Entonces, son dos escalas de tiempo diferentes. Nos vamos a quedar con la escala de tiempo que modifica mayormente al sistema, que sería el electrón orbitando alrededor del protón. ¿Ah? Aproximación de Born-Oppenheimer. Hay otra simplificación importante. Esta aproximación de Born-Oppenheimer finalmente descuenta la energía traslacional del protón y además hace que la escala de tiempo también sea uniforme, digamos, podríamos decir que es un movimiento independiente del tiempo, ¿no? La otra simplificación importante es decir que el fenómeno no comprende a la gravedad. Ajá. Si nosotros metemos a la gravedad en el proceso, existe esa ecuación de onda, nada más que ya no es la ecuación de Schrödinger, ahora se llama ecuación de Dirac. ¿Se acuerdan que en el Facebook, por ejemplo, hay mucha gente que pone, ay, me voy a tatuar la ecuación de Dirac porque ahí es donde se entiende lo del fenómeno de las partículas entrelazadas y la chingada? De hecho, es una ecuación muy compleja. No solo introduce la cuestión de la gravedad, sino que introduce esta idea de la energía de intercambio, vamos a llamarla así. La correlación es algo muy importante en la mecánica cuántica. Y bueno, si resolvemos la ecuación de Dirac, se supone que teóricamente seríamos capaces de predecir propiedades tan importantes como las condiciones del estado de agregación a temperatura ambiente. Si, por ejemplo, resolviéramos la ecuación de Dirac para el mercurio, veríamos que tiene que ser un líquido a temperatura ambiente, etcétera. O sea, es una ecuación muchísimo más compleja. La ecuación de Schrödinger no deja de ser compleja. De hecho, solo tiene una solución analítica para el caso de el átomo de hidrógeno. En cualquier otro caso, ya solo tenemos una aproximación numérica. Eso se conoce como un campo autoconsistente, el método numérico que utilizamos para resolver la ecuación de Schrödinger. Después, cuando hagamos algunas simulaciones computacionales, les explico bien qué es un campo autoconsistente. Simplemente es algo como lo que ustedes ya han visto en matemáticas, por ejemplo, cuando resuelven una ecuación cúbica, que proponen una solución, esa solución la utilizan para generar otra solución hasta que el sistema converge a un solo resultado. Bueno, es más o menos eso, nada más que aplicado a funciones. ¿Va? ¿Hasta ahí alguna duda o alguna curiosidad que les haya motivado todo esto, chicos? ¿Todo bien? Bueno, entonces, habíamos visto que la ecuación de Schrödinger tenía esta forma. Un operador, acuérdense que un operador es la traducción entre alguna propiedad de la función de onda y un observable. O sea, el operador es, en términos groseros, una función que aplicada a otra función es capaz de leer una propiedad observable, una propiedad medible. En particular, esa propiedad medible es la energía del sistema. Y esa energía va a estar expresada en un conjunto de coordenadas energéticas que yo interpreto en términos de números cuánticos. Los números cuánticos son los elementos que diagonalizan a la matriz. ¿A qué me refiero con esto de que diagonalizan a la matriz? Déjenme buscarles aquí
en Google, vamos a poner a qué se refiere el operador hamiltoniano. Vamos a poner aquí imágenes. El operador hamiltoniano tiene más o menos esta forma. No es otra cosa que lo que ya habíamos visto. Este término, el primer término se refiere a la energía cinética, el segundo término se refiere a la energía potencial, que nosotros habíamos asociado con el fenómeno electrostático, pero déjenme ver otra formulación. Esta otra me gusta. No, esta no me gusta tanto. A ver. Como pueden ver, la notación es algo compleja, pero fíjense que por aquí aparecen segundas derivadas. Por ejemplo, aquí aparece la segunda derivada de la función de onda con respecto de la posición, pero no es el que yo quiero ponerles a ustedes. Hay una expresión que trae esta de aquí. Este triangulito invertido se conoce como operador nabla. Y si ponemos al operador nabla cuadrado, eso se conoce como operador laplaciano. Finalmente, a la hora que nosotros desarrollemos esto, vamos a tener una formulación del estilo que les había pintado arribita. Es una formulación de este, en el que aparecen las segundas derivadas y todo eso. Pero eso me va a dar por resultado la construcción de unas matrices, estas que se ven aquí. Ajá. Ustedes ya están llevando álgebra lineal, ¿verdad? ¿Ya vieron el método de Gauss-Jordan? Es más, el método de Gauss. ¿En qué consistía el método de Gauss? Para resolver una matriz. En reducir en reducir la matriz a su forma escalonada reducida, de manera que quedan ceros. Tenemos una diagonal formada por números 1, ¿no? Al momento en que la tenemos, quiere decir que la matriz tiene una solución única. Esa operación se llama diagonalizar a la matriz. Ajá. Ahora, para la ecuación de Schrödinger, los elementos que diagonalizan a la matriz son justamente el conjunto de números cuánticos. ¿Ah? Entonces, como les decía, para Bohr, el introducir a los números cuánticos era algo totalmente artificial. Él los metía porque necesitaba que necesitaba que sus ecuaciones cumplieran ciertos requisitos. En el caso de la ecuación de Schrödinger, los números cuánticos surgen de manera natural. Les digo, son los elementos que van a diagonalizar a la matriz. ¿Va? Entonces, a la hora que introducimos ahí a los números cuánticos, en el caso del átomo de hidrógeno, la matriz, o más bien, la ecuación tiene una solución analítica y única. Y les decía, cualquier otro elemento diferente del hidrógeno va a tener simplemente una aproximación numérica. ¿Va? Ahí la primera solución que nosotros podríamos proponer es el conjunto de orbitales hidrogenoides. Ahorita vamos a ver qué son los orbitales hidrogenoides. ¿Ah? Bueno, entonces hasta ahí parece que íbamos bien, ¿no? Ok, vamos a analizar una por una las soluciones para el átomo de hidrógeno que tiene la ecuación de Schrödinger. Vamos a empezar cuando tenemos el valor del número cuántico principal de 1. ¿Se acuerdan que para Bohr n era el nivel cuántico principal y podía adoptar valores que iban ¿de dónde a dónde? Del 1 al 7. Ahí escuché una respuesta tímida. No sea tímido, dígame. ¿De 1 a 7? No. En realidad tienes razón. Los elementos conocidos solo tienen hasta el nivel cuántico principal 7. Sin embargo, cualquier valor de n está permitido. De hecho, n pertenece al conjunto de números naturales. ¿Se acuerdan que les había dicho? Que podía tomar valores que iban desde el
1 hasta el infinito. Entonces, el primer valor en aparecer sería el valor de 1. Ahora, ¿existe otro número cuántico? Bohr le puso por nombre número cuántico secundario. El nombre correcto es número cuántico de momento angular orbital y se representa por la letra L. Este habíamos visto que tenía valores que iban desde el 0, ahora el 0 es un valor permitido, hasta el valor de n-1. Entonces, ¿cuál sería el valor de L si n tiene el valor de 1? 0. Sería de 0, porque va desde 0 hasta n-1. n-1 sería 0, entonces el único valor permitido sería el de 0. ¿Ok? Ahora, si nosotros graficamos esa función, veríamos que podemos trazar un plano cartesiano. De hecho, esto sería un sistema en 3 dimensiones, nada más que ahorita voy a omitir a la componente z, que estaría entrando y saliendo del plano del pizarrón. Vamos a decir que estos son los ejes Y y X. Eso me daría por resultado un círculo para el caso bidimensional, pero para el caso tridimensional sería una esfera. Sería una esfera con centro en el origen, justamente. Bueno, aquí no me quedó muy bien el dibujo, pero es una pelotita. Ajá. Por sí misma, la función de onda no me dice nada. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la función de onda era un ente muchísimo, muy complejo, ¿no? Para leer de la función de onda yo requeriría de un operador, y el operador lo que hace es traducir a algo que yo pueda observar, ¿no? Entonces, esta es la gráfica simplemente de la función de onda. Como cualquier objeto matemático, no me dice gran cosa. Sin embargo, a la hora que yo la elevo al cuadrado, o sea, le aplico simplemente a la función psi el cuadrado, ¿qué es lo que voy a ver? Vamos a suponer que tuviéramos aquí una esfera de radio 2. ¿Qué pasaría a la hora que yo aplico el cuadrado? Bueno, el operador ¿cómo se llama? El hamiltoniano. El operador, yo creo, la función de onda, vaya, la función de onda elevada al cuadrado da una probabilidades. Exactamente, pero espérese, vamos por partes. ¿Qué pasaría con el número 2 de las X cuando yo lo elevo al cuadrado? Sí, haría 4. 4. Ajá. Entonces, a la hora que yo elevo al cuadrado a la esfera, voy a tener por resultado una esfera de mayor radio. Ajá. Ahora, lo que decía su compañero es totalmente correcto. Esa operación de elevar al cuadrado, lo que me está haciendo es definir la probabilidad de encontrar al electrón en cierta región del espacio. Eso se conoce como densidad electrónica. O sea, a la hora que yo elevo al cuadrado la función de onda, digo que la probabilidad de encontrar al electrón en esa región esférica es igual a 1. Eso se conoce como constante de normalización. ¿Ah? Entonces, por eso es elevar al cuadrado a la función de onda, porque eso es lo que se aterriza con algo que ustedes conocen como orbital. En particular, en este caso, tenemos un orbital atómico. Ajá. Entonces, el orbital, seguramente alguna vez escucharon ahí con la maestra Lupita el acrónimo REMPE. REMPE es un acrónimo que quiere decir probabilidad de ña. Ajá. O sea, simplemente orbital atómico REMPE es la probabilidad de encontrar al electrón en cierta región del espacio. Ahora, aquí hay algo bien importante de hacer notar. Esto querría decir que el electrón dentro de este orbital, que se conoce justamente como orbital de tipo S, está brincando por todos lados dentro de este volumen esférico, que está de repente acá, de repente acá, de repente acá, de repente acá. Bueno, sí y no. Depende de qué queramos definir nosotros. Si nosotros queremos pensar que el electrón es una partícula, entonces sí, es una partícula que está brincando por todos lados, que tiene máxima probabilidad de encontrarse en ese volumen esférico.
Pero si pensamos en términos de una onda, que finalmente es la solución de la ecuación de Schrödinger, acuérdense que lo que hace la ecuación de onda es traducir el comportamiento corpuscular del electrón a un comportamiento ondulatorio. Si pensamos en términos de una onda, toda esta pelota es el electrón. Ahora, el electrón es definido como una onda estacionaria. ¿Qué es una onda estacionaria? Es una onda que se encuentra confinada en cierta región del espacio y tiene todas las propiedades que tienen las ondas. Tiene una longitud de onda, un periodo, una frecuencia de oscilación, etc. Pero para expresarlo, vamos a hacer una analogía con el caso unidimensional de una onda estacionaria. Ustedes conocen, por ejemplo, el instrumento que se llama guitarra, ¿no? Una guitarra es un conjunto de cuerdas nada más que vibran, ¿va? Ahora, vamos a pensar que la onda estacionaria es la cuerda de una guitarra. Es una onda que se propaga en una sola dimensión, ¿va? Se encuentra confinada por la parte izquierda, que sería la cejilla. De hecho, tiene dos cejillas la guitarra, ¿no? La cejilla inferior y la cejilla superior. Vamos a pensar que nosotros pulsamos a la cuerda justamente a la mitad. Veríamos que la cuerda empieza a vibrar de esta manera. Sigue estando confinada por las dos cejillas, pero va a haber un momento en el que se encuentre por debajo del nivel de referencia y otro momento en el que se encuentre por arriba. Ajá. Esa es una onda estacionaria, está confinada por el espacio. Y también tiene propiedades de onda tales como la fase. ¿Qué pasaba con una onda del estilo sinusoidal? Por ejemplo, esta ondita de acá. ¿Cómo se llama la distancia que nosotros vemos de una cresta a otra cresta? Se llama periodo, ¿no? Y además tenemos ciertas propiedades de fase. Si se encuentra por arriba del eje de las X, decimos que tiene fase positiva. Si se encuentra por debajo, decimos que tiene fase negativa. Y así, ¿no? Lo mismo esta onda, la cuerda de una guitarra, si se encuentra por aquí, la fase correspondería a una fase positiva y acá abajo la fase sería una fase negativa, ¿ok? La diferencia que yo tengo entre esta onda y la onda sinusoidal que ustedes conocen es que esta onda se está propagando hasta el infinito, mientras que esta, la de la izquierda, se encuentra confinada en cierta región del espacio. Este sería el caso unidimensional. ¿Cómo será? Déjenme hacer otro pizarrón porque este está contaminado por la clase de fisicoquímica. ¿Cuál sería el caso bidimensional? Ahora imagínense, por ejemplo, el parche de un tambor. Nosotros le damos aquí un madrazo, ¿no? Con la baqueta. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que la onda ahora se empieza a propagar de forma concéntrica en torno del lugar donde ocurrió el impacto. Es exactamente lo mismo que si ustedes arrojan una piedrita a un estanque, ¿no? Se empezarían a formar las ondas en la superficie del agua, de tal modo que si yo pongo mi ojo aquí en la parte lateral del tambor, este es mi ojo, vería que esta es la superficie del tambor y a la hora que se lleva a cabo el impacto, se empieza a deformar esa superficie en la forma de las ondas concéntricas, ¿no? Ok, ese sería el caso bidimensional. ¿Se les puede ocurrir el caso tridimensional para la propagación de una onda estacionaria? Me imagino como inflar un globo. Más o menos. Yo también me imaginaría como un Ajá. globo. Si, por ejemplo, a una Cuando pelota le dan un un trancazo, ajá, entonces veríamos que tenemos una perturbación en la superficie, ¿no? Sin embargo, eso se vería muy parecido a lo del parche del tambor. O sea, agarren a la pelota y extiéndanla. O sea, córtenla y la extienden. Finalmente, como la perturbación sigue ocurriendo sobre la superficie, se vería viendo algo muy parecido a lo del caso bidimensional. Está bien difícil imaginarse el caso tridimensional. De hecho, la primera persona que lo hizo por ahí de los años 1600, como dice la canción, y fue un matemático que se llamaba Hamilton. Justamente,
Hamilton fue quien planteó por primera vez las matemáticas que eran necesarias para llegar al operador hamiltoniano. Entonces, ese elemento de Hamilton fue el que agarró Erwin Schrödinger para proponer su ecuación de onda. Él se imaginó, Hamilton, se imaginó un planeta que estaba totalmente cubierto por agua, así como el que sale en la película de Interestelar, y en ese planeta empezaba a llover al mismo tiempo en todas las direcciones. Entonces, esa fue la forma en la que Hamilton se imaginó la perturbación sobre un cuerpo tridimensional para una onda estacionaria. ¿Ah? Ok, pero bueno, en todo caso, el electrón sería eso, simplemente. Es una onda estacionaria y al igual que cualquier onda, les decía, tiene las características propias de las ondas como fase, interferencias, etc. ¿Ah? Entonces, el primer caso lo obteníamos cuando n tenía el valor de 1 y habíamos visto que para el momento angular orbital, el caso de que n sea igual a 1 corresponde a un valor de 0. Y eso lo definíamos nosotros en términos de el cuadrado de la función de onda, que es justamente el concepto de orbital o de densidad electrónica, y eso correspondía a una esfera perfecta, a diferencia de la que les estoy pintando aquí, con centro en el origen. ¿Ah? Ok. Ese es el caso más sencillo para el átomo de hidrógeno y se llamaba orbital de tipo S. El siguiente caso sería cuando nosotros tengamos un valor de 2 para el número cuántico principal. ¿Qué pasa con el momento angular orbital? Lo voy a expresar de esta manera. El valor de L cuando n es igual a 2, ¿cuál puede ser? Toma valores que van desde 0 hasta n-1. ¿Cuánto es n-1? n-1, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces puede tomar valores de 0 y 1. O sea, puede tomar el valor de 0, pero también puede tomar el valor de 1. Tengo dos casos. Ajá. Ahora, este valor de 0, ya vimos a qué corresponde. Corresponde a una pelota. Nada más que en el caso de que n tiene un valor de 2, en realidad corresponde a dos pelotas concéntricas. Ajá. Son pelotas concéntricas que cambian de fase. ¿Cómo, perdón? Yo no estaba. ¿En qué plano estarían esas dos pelotas? Es un sistema tridimensional. O sea, estaría en los ejes X, Y y Z. Ahorita nada más estoy representando dos ejes coordenados para pintar, que se entienda bien, ¿no? Pero finalmente Ok. el concepto sería, miren, les voy a poner aquí orbital 2s. Es este de aquí. ¿Ya vieron? Son dos esferitas concéntricas. Aquí están poniendo el caso tridimensional. Mi dibujo es una simplificación, pero lo que quiero que vean de aquí es que tiene propiedades de onda. Y de las propiedades más importantes que tienen las ondas es la fase. Aquí yo tengo una fase negativa y una fase positiva. Esto se conoce como signo de fase y no tiene nada que ver con la electrostática. O sea, no corresponde a cargas eléctricas positivas o negativas. O sea, como les decía, la fase que yo veo en una onda del estilo sinusoidal. ¿Ok? Este es el orbital 2s. Ahora, a este de aquí, al orbital, cuando yo tengo el valor de L igual a 1, se le conoce como orbital de tipo P. Si yo grafico en un plano cartesiano, ahora sí voy a decir que este es el plano XY, por ejemplo, voy a ver que tengo dos esferas que son tangenciales a uno de los ejes cartesianos. Esto es la construcción de la función de onda de Psi. Pero finalmente les decía, esto puede no tener ninguna traducción física.
Lo que yo necesito es elevar al cuadrado para quedarme con la densidad electrónica. ¿Qué pasa con psi cuadrada? Vamos a pensar que aquí tuviéramos sobre el eje de las X el valor de 2. Y aquí yo tengo el valor de 1. ¿Qué pasa cuando elevo 1 al cuadrado? ¿Cuál es el cuadrado de 1? Nada. Sigue siendo 1, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando elevo 2 al cuadrado? 4. Es de 4 el cuadrado, ¿no? O sea que conforme más me aleje del origen, la esfera se va a deformar más y me va a generar una imagen ahora de este estilo. Es el cacahuatito que ustedes conocían de la maestra Lupita, ¿no? Ahí está, como habíamos dicho, es la dirección X. Ese cacahuatito, bueno, estas esferas que eran tangenciales tenían signos de fase. ¿Qué pasaría con el cuadrado de la fase negativa? Se volvería positivo. Sería positiva. Bueno, aquí voy a hacer una trampota. ¿Por qué la voy a hacer? Porque tiene sentido químico. A la hora que yo eleve al cuadrado los números negativos, no los voy a cambiar de signo, los voy a seguir manteniendo como negativos. Ajá, me conviene tener aquí esta fase negativa para el cuadrado de la función de onda. Les decía, ¿por qué? Porque tiene sentido químico. Después vamos a ver por qué tiene sentido químico. Pero a priori, eso constituiría una trampota. Ajá, no es correcto, pero lo voy a hacer. ¿Ah? Ok, ahora, ¿cuántos posibles valores, o más bien, cuántos posibles cacahuates yo puedo generar para el valor de n de 1, que corresponde a esto que yo llamo orbital P? Existen 3 posibles valores. Este, en realidad, que se propaga hacia la dirección X, se va a llamar orbital X, Y, Z. PX. Ajá. Pero también existen propagaciones de la onda hacia las direcciones Y y Z, como dice su compañero. Ajá. ¿De qué depende eso? Depende de un tercer número cuántico que se conoce como número cuántico magnético y se denota por la letra M. Ajá. Vamos a regresarnos aquí al caso de que n era 1 y L era 0. El número cuántico magnético, M, puede tomar valores que van, voy a ponerlo así, es el intervalo que está de menos L hasta L, pasando por todos los elementos enteros. El 0 estaría incluido. ¿Ah? Entonces, M, cuando L tiene el valor de 0, ¿cuánto es? ¿Cero? Es de 0. Eso lo voy a traducir en términos físicos con que el orbital de tipo S, que era una pelota, solo posee una posible orientación. Ajá. O sea, si yo giro a una esfera, déjenme ver qué tengo aquí del tipo esférico. Aquí deben de estar las pelotas de mi hija. Maldición, no tengo nada. Pero bueno, ustedes saben que es una esfera, ¿no? A una esfera yo la puedo girar como sea y siempre voy a estar viendo la misma esfera. O sea, yo podría decir que siempre tengo la misma orientación. Eso corresponde a un valor del número cuántico magnético de 0. O bien, yo podría decir que la esfera solo tiene una posible orientación. O sea, solo tengo un posible valor de m y ese es el valor de 0. ¿Ah? Pero en el caso de L, cuando L es igual a 1, ¿cuántas posibles orientaciones yo tengo? O más bien, ¿cuántos posibles valores de m yo puedo tener cuando L sea igual a 1? Ahora tendría que m, ajá, puede tener los valores de menos 1, 0 y 1. O sea, en total tengo 3 posibles orientaciones.
Ajá. Esto casi siempre es un elemento de confusión porque muchas veces los estudiantes confunden el que sean 3 posibles orientaciones con que el valor de m sea igual a 3. No, son dos cosas diferentes. O sea, 3 posibles orientaciones quiere decir que tengo 3 números diferentes. El -1, el 0 y el 1. Ajá. Estos son los valores de m, los valores posibles, y cada uno de ellos se asocia con una orientación de ese cacahuate en el espacio. De hecho, el primer valor, el de m igual a -1, es el que yo asocio con este orbital del tipo P que se propaga en la dirección X. Va a haber otro orbital de tipo P que se propaga sobre la dirección Y. A ese orbital o a ese cacahuate lo voy a llamar orbital PY y va a corresponder al valor de m de 0. Se llama entonces orbital PY. ¿Y dónde va a estar el otro? En En Z. P. Sobre la dirección Z, ajá, sobre el eje Z. Esta es la dirección Z. ¿A qué valor de m correspondería? Correspondería al valor de m igual a 1. Y yo lo voy a llamar orbital PZ. ¿Va? Profe, Tres posibles orientaciones de los cacahuates, cada una de ellas sobre los ejes cartesianos. Cada orientación corresponde a un valor del número cuántico magnético. ¿Qué pasó? yo nada, tengo una pregunta otra vez. ¿Qué pasó, Eli? O sea, eso es para 3 dimensiones, pero pues si tuviera Así es. más números, como -2 hasta 2, Espérese, ¿cómo consigo eso? espérese. ¿Por qué es impaciente? Vamos a revisar caso por caso. Ah, perdón. Tranquilo. ¿Va? Ahorita, Sí, profe. acuérdense que tenemos que ir de lo más sencillito a lo más complicado, si no, esto se va a convertir en una locura. Tranquilo. Ah, profe. Gracias. Ok. Hasta ahí ya definimos los casos en los que n vale 1 y n valga 2, ¿no? El siguiente, no, perdón. Sí, n vale 1 y n vale 2. ¿Qué pasaría si n es igual a 3? Los posibles valores de L, ¿cuáles son? 2. Puede llegar hasta 2, pero hay otros 2 valores posibles. Acuérdense que toma valores que van desde 0 hasta n-1. Entonces, el primer valor en aparecer siempre va a ser 0. A esto lo asociábamos nosotros con un orbital de tipo S. Ahora vean, si el primer orbital S era una triste pelotita, el orbital 2S eran 2 pelotas concéntricas, ¿cómo será el orbital 3S? Uy, 3 esferas concéntricas. así es. Sería el orbital 3S. Ay, bueno, aquí ya no me quedó tan chido el dibujo. Serían 3 esferas concéntricas. Otra vez tienen centro en el origen. Lo que cambian son sus propiedades de fase. Ahora voy a decir que esta de acá tiene una fase positiva, la de en medio tiene una fase negativa y la que se encuentra más exterior vuelve a tener una fase positiva. ¿Ok? El segundo valor de L correspondería a 1. Eso ya vimos nosotros que es un orbital de tipo P. Pero vamos a establecer la analogía. Fíjense, el primer orbital P aparecía cuando n era igual a 2. Era un simple cacahuate. Haciendo la analogía con las pelotas, ¿cómo será el orbital 3P? Van a haber 3 de ellos. Cada uno de ellos corresponde a una orientación o a un valor del número cuántico magnético. Va a haber uno que se propague en la dirección X. Sería el orbital 3PX. Y ahora va a ser así, miren. Es, uy, bueno. ¡Ah! Esto está re feo. Ahora va a ser un cacahuate
que tiene otro cacahuate dentro. Es un cacahuate que se comió otro cacahuate. ¿Cuáles serían las características de fase? Aquí yo tendría una fase positiva y en el cacahuate de adentro una fase negativa. Aquí yo tendría una fase positiva y en el cacahuate de afuera tendría una fase negativa. Ajá, o sea que si yo nada más veo la envoltura de ese cacahuate, vería que se parece mucho al orbital PX que pinté antes, ¿no? Al que correspondería a 2PX. Ajá, pero este sería el orbital 3PX. Y entonces estos de acá serían, por ejemplo, el 2PZ, 2PY y 2PX, ¿no? ¿Ok? Van a haber 3 orbitales de esos. Uno va a estar sobre la dirección X, otro va a estar sobre la dirección y otro va a estar sobre la dirección Z. Pero ahorita lo que me interesa es qué pasará con el siguiente valor de L. Acuérdense que si puede adoptar valores que van hasta n-1, el valor de 2 también es permitido. A eso se le conoce como un orbital de tipo D. ¿Cómo son esos orbitales? Veamos. Ahora ya no puedo hablar de una sola dirección, tengo que hablar de planos. Aquí les voy a pintar el plano XY. Si yo me fijo en la función de onda, ¿sí? Vería que ahora son 4 esferas tangenciales. Tangenciales quiere decir que se tocan. Mi dibujo está medio pinche en ese sentido. O sea, se están tocando en 2 puntos, una esfera con la otra. Aplico el cuadrado. Pasa lo mismo que con los cacahuates, ¿no? Van a haber partes de las esferas que se elonguen. Entonces voy a tener algo que se parezca mucho a un moño. Las fases para ese moño tendrían que alterarse como resultado del cuadrado, pero de igual forma que ocurrió con los orbitales cacahuate, yo las voy a conservar. Ahora, este cacahuatito tiene fase positiva, este también, este tiene fase negativa y este también. Como estoy en el plano XY, este se va a llamar orbital 3, porque estoy en el nivel cuántico 3. D, porque estoy en el valor de 2 para la L. Y como estoy en la orientación XY, se va a llamar orbital de XY. Ahora, vamos a analizar el número cuántico M para el valor de L igual a 2. ¿Cuántas posibles orientaciones voy a tener para esos moñitos que ahora construí? ¿Pueden tomar los valores que van desde dónde a dónde? Desde -2 a 4. Ajá. O sea, yo tendría -2, -1, paso por 0, 1 y 2. Tengo 5 posibles valores. En particular, esta orientación de -2 se traduce con este orbital, el DXY. Pero tengo, ¿cuántos más? Todavía tengo 4 más, ¿no? ¿Dónde está el que sigue? Ese se encuentra ahora sobre el plano XZ. Ya nada más voy a pintar a los orbitales. También se encontraría entre los ejes XZ y también tendría la forma de un moñito. Las características de fase son las mismas que para el XY. Aquí voy a tener positivo, positivo, negativo, negativo. Como se encuentra entre los ejes del plano XY, se llamaría orbital 3D XZ, ¿verdad? XZ. Y a este orbital le corresponde el valor de M de -1. ¿Dónde está el que sigue? Ya me pueden ir adelantando, ¿no? Ahora se encontraría sobre el plano YZ. Y va a ser idéntico.
se encuentra entre los ejes, perdón, de ese plano. También va a tener la forma de un moño, tiene las mismas características de fase. ¿Y cómo se llama? Orbital 3D, ¿qué? YZ. YZ, muy bien. ¿Dónde están los otros dos? Ya nos acabamos los sistemas que se encontraban entre los ejes para todos los ejes cartesianos. ¿Va a haber otro? Bueno, por cierto, este tendría la orientación que tiene el valor de 0 para el número cuántico M. Va a haber otro que se encuentre también sobre el plano XY. Nada más que ya no va a estar entre los ejes, como ocurría con el 3D XY, sino que va a estar sobre los ejes. O sea, voy a tener un cacahuate muy parecido al del orbital PX, nada más que le pongo otro cacahuate perpendicular, de forma que tenga un moño, otra vez, pero es un moño que se encuentra sobre los ejes. Las características de fase son más, menos, menos. Ya no es aquí tan simple la notación. Este orbital se llama orbital 3D X cuadrada menos Y. Ay, esto parece una G. Menos Y cuadrada. Y correspondería a la orientación de 1 para el número cuántico magnético. ¿Va que va? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo bien, chicos? Va Sí, bien. profe. Ok. Sí, profe. Bueno, Ah, en realidad, sí, más o menos. ahí va. Ahorita hacemos más ejercicios para que quede claro. En Sí, realidad voy a profe, hacer aquí gracias. otra trampota. Existen, fíjense, de acuerdo con lo que acabo de decir acerca del número cuántico magnético, tendría que quedar nada más otra orientación, la orientación que corresponde al valor de 2, ¿no? En realidad esto no es cierto. Hay dos orbitales más, pero son dos orbitales que son dependientes. O sea, no son soluciones independientes de la ecuación de Schrödinger, sino que una está relacionada con la otra. ¿Ah? En realidad tendrían también formas que se encuentran propagadas hacia los ejes de los otros planos cartesianos que yo veo ahí. O sea, habría otro orbital sobre los ejes en el plano XZ y otro sobre los ejes del plano YZ. Como son dependientes y además tienen una componente sobre el plano imaginario, yo los voy a sumar. A la hora que los sume, me voy a deshacer de la parte imaginaria que tienen esos dos orbitales y nada más me voy a quedar con la parte real. Esa parte real tiene componente orbital, sobre todo en la dirección Z. O sea, en realidad de ahí tendrían que existir los orbitales 3D X cuadrada menos Z cuadrada, el 3D Z cuadrada menos Y cuadrada, pero los combino y la combinación me va a quedar en esta forma. Va a estar sobre la dirección Z, va a ser un cacahuatito también, pero va a estar rodeado por un toroide. Ajá. Es así como un doble chupón o una dona que está siendo atravesada por un cacahuatito. Las características de fase son que en el cacahuate yo tengo una fase positiva y en el toroide tengo una fase negativa. Déjenme buscarlo en Google para que se vea mejor. Orbital de Z cuadrada. Es este de aquí. ¿Ya lo vieron? Es así una donita y está siendo penetrada por un cacahuatito. Ajá. O sea, este orbital, les digo, no existe en realidad. Es la combinación lineal de dos orbitales de tipo moño
que tienen una componente imaginaria, me deshago de ella al sumarla, y la parte que se encuentra en el plano real es la que vemos ahí como el doble chuponcito. Es el orbital de z cuadrada. Se llama, en este caso, 3D z cuadrada. Y correspondería a la última orientación o al último valor del número cuántico magnético. ¿Ah? ¿Dudas con esto, chicos? Se ve un poco perro, ¿no? Se va a poner más perro. Porque Sí, fíjense. es que se ve un poco abstracto. Es un poco abstracto, pero vamos a ver cuando empecemos a interpretarlo en términos de la química, que es muchísimo, muy sencillo. Ajá. Todo se basa Va, en bro. que tengamos cierta intuición. Esa la vamos a ir desarrollando conforme pase el tiempo. Pero ahorita nada más estoy tratando de explicar de dónde vienen las cosas, porque muchas veces la maestra Lupita les enseñaba este orbital, ¿no? Y ustedes decían, pues, qué vergas, ¿no? O sea, ¿de dónde salen esas cosas? No es nada fuera del otro mundo, o sea, tiene una razón de ser. Ok, vamos a pasarnos a un caso ligeramente más complejo. Sería el caso en el que tiene el valor de 4. Posibles valores de L, ¿cuáles son, chicos? 3 posibles valores. A ver, ¿cuáles 0, son? 0, Ajá. 1, 2 y 3. Entonces ya son 4, ¿no? 0, 1. Podemos ir hasta n-1, entonces 3 está permitido. 2 está permitido y por último es 3. Si nosotros vemos al orbital 4s, veríamos que tiene forma ahora de 4 esferas concéntricas. El orbital 4p ahora serían 2 cacahuates concéntricos. ¿Cómo sería el orbital 4d? Fíjense, el primero en aparecer había sido el orbital de tipo moño, ¿no? Entonces, el 4D, ay, espérenme, sería un moño dentro de otro. Vamos a suponer que este sea el XY. Entonces, habría este moñito que está incluido dentro de este otro moñito. Las características de fase no son difíciles de ver, o sea, simplemente vamos alternando las fases. Si esta es positiva, quiere decir que la de adentro va a ser negativa, esta es negativa, esta de acá es positiva. Luego, esta es negativa, entonces esta va a ser positiva, esta también, y la envolvente va a ser negativa. Este sería el orbital 4D XY, porque estamos definiendo artificialmente que este es el sistema XY. ¿Va? ¿Cómo sería el orbital 4D Z cuadrada? Profe, perdón que Ajá. me interrumpa, Sí, pero a dígame. unos compañeros se les fue el internet y nos dijeron que si los puede ingresar otra vez. Ahí está. Vale, El orbital 4D Z cuadrada sería el doble chuponcito, pero que está dentro de otro doble chuponcito. Entonces vamos a decir que este es el chupón de adentro. Se ve rodeado de otro chupón que está afuera. Y el cacahuate también se ve rodeado de otro cacahuate. Aquí yo tendría fase positiva, positiva, o sea que aquí adentro tengo negativa, negativa. Esta es negativa, entonces la dona de adentro sería de fase positiva. ¿Ah? Pero lo que me interesa es este de aquí. Ahora se va a llamar orbital de tipo F. Ajá.
vamos a retomar un poquito las cosas. Veamos. Vámonos hasta los orbitales de tipo S. Eran una pelota, ¿no? ¿Cuántas cantidades necesito para definir a una esfera? Ya conozco al origen, ¿no? Sé que está en el centro de los ejes cartesianos. Puedo definir totalmente una esfera en términos de su ¿qué? ¿De su radio? De su radio, nada más. Ahora, no importa hacia dónde esté dirigido el radio, siempre me va a generar a la misma esfera, ¿no? O sea que yo podría decir que el radio es un tensor escalar o un tensor de orden cero, ¿no? No se preocupen de esa palabra de tensor, la van a emplear unas cuantas veces en sus vidas, nada más. Un tensor es algo así como una matriz. Ajá. Fíjense ahora en el orbital del tipo P. Es el cacahuatito, ¿no? ¿Cuántas cantidades necesito para definir al cacahuate? Necesito saber qué tanto se aleja del origen, ¿no? Pero ¿qué otra cosa necesito saber? Necesitaré saber la dirección en la que se propaga. El eje, ¿no? El eje ya sea X, Y o Z. Así es, o la dirección en la que se está propagando la onda. O sea que ahora tengo que el orbital P es un vector o un tensor de orden 1. Requiero de una magnitud y de un sentido, ¿no? ¿Qué pasa con el orbital de tipo moño, que era el orbital D? Ahora tengo que se propagan en un plano. Necesito saber qué tanto se alejan del origen, es decir, necesito una cantidad escalar, pero además necesito saber dos direcciones, ¿no? Ahora, el orbital D sería una matriz de orden 2 o un tensor de orden 2. Está viviendo sobre un plano, ¿no? ¿Cómo será el orbital de tipo P? ¿Vive sobre un plano? No, perdón. El orbital de tipo F, perdón. No sé, sobre 5. Es que yo me lo imaginaré como ¿Sobre otra 3? dimensión, ¿sabes? Sobre 3 dimensiones, nada más, ¿no? O sea, Es que no necesito sé. un escalar, qué tanto se aleja del origen, y ahora ya no necesito un plano, ahora necesito un volumen, ¿no? Los orbitales F se propagan a lo largo de las 3 direcciones del sistema cartesiano. Aquí ya se complica mucho el dibujo, pero podríamos decir que son así como los globitos que hacen los payasitos en los centros comerciales. Ahora tengo a los 3 ejes cartesianos. Van a haber orbitales que tengan lóbulos sobre las partes que se encuentran entre los ejes de los ejes cartesianos. Ajá. Van a tener 6 lóbulos orbitales. Van a estar cambiando las fases. Por ejemplo, para este, ahora tengo que esta fase es positiva y la que se encuentra diametralmente opuesta va a ser negativa. De igual forma que ocurría con los orbitales P. Esta va a ser positiva, la diametralmente opuesta es negativa, esta es negativa, la diametralmente opuesta es positiva. Les digo, ya se parecen mucho a los globitos. De hecho, también aquí vamos a tener que hay orbitales F que tienen componentes sobre el plano imaginario. A la hora que lo sumemos, vamos a obtener un orbital F que tiene sobre todo propagación en la dirección Z. Y miren cómo se va a ver. Se va a ver así como un cacahuatito, pero ahora está rodeado de 2 donitas, de 2 toroides. ¿Y cómo se llamará? Este de acá se llamaba 4dz cuadrada o dz cuadrada. ¿Cómo se llamará este? Correspondería a un valor de n igual a 4, se llamaría orbital 4f. ¿Qué? Z cuadrada. Z, pero cuadrada no, porque está en 3 direcciones. ¿Cúbica? Z cúbica. Ajá. El 4FZ cúbica es el que son 2 chuponcitos unidos por la parte del arito.
Y los demás están bien difíciles de representar, pero déjenme ponérselos aquí. Vamos a ponerle orbitales F. Me gusta este dibujito de aquí. A ver si lo puedo abrir para que se vea grande. Bla, 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 puras jaladas, ¿no? Ok, vamos a quedarnos con este dibujito. Déjenme copiarlo y lo pongo aquí en el bloc de notas. Esta cosa se tarda en abrir. Biblioteca de contenido. Aquí en el enlace químico. El modelo atómico de Schrödinger. Sí se han puesto a echarle una leidita aquí con todo el amor, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Sobre todo me interesa que chequen los videos de Khan Academy. ¡Ta madre! A la hora que lo maximizo, se pone bien fea la imagen. Pero bueno, fíjense que tengo algunos orbitales que se encuentran dirigidos hacia ciertos planos preferenciales. No se alcanza a ver muy bien aquí la anotación, pero este sería el 4F, Y cúbica, no, X cúbica menos Y cúbica, a chingar, sí, X cúbica menos Y cúbica que multiplica a X cuadrada. Hay otro que se encuentra sobre este otro plano. Aquí está el que les decía que sería el FZ cúbica. Hay otros que se dirigen hacia todos los ejes cartesianos, más bien entre los ejes. Por ejemplo, este que se llama X cuadrada menos Y cuadrada. Esto se multiplica a X cuadrada menos Y cuadrada. Está mal aquí la representación. Pero bueno, empiezan a complicarse las imágenes, sobre todo el intuir que algunos se encuentren dirigidos hacia todo el volumen y hayan otros que se encuentren dirigidos hacia cierto plano en particular, es lo que hace que se complique la cosa. Pero, ¿cuántos tenemos en total? Fíjense que aquí tenemos 7 sistemas del tipo globito, ¿no? ¿En términos de qué los podemos expresar? En términos de su número cuántico magnético o del número posible de orientaciones. Vamos a analizar. Para el caso de que L sea igual a 3, los posibles valores de M van desde menos L hasta L. O sea que tengo valores desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. 7 valores en total, lo cual no quiere decir que el valor de M sea 7. Quiere decir que tengo 7 posibles valores. Los valores son estos. Cada uno de esos valores se traduce en una posible orientación. ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, ¿y el 3? ¿El 3 qué, perdón? El 3 positivo. El 3 positivo. Ah, ¿me faltó? Ah, sí, cierto. Perdón. Ahí están los 7 posibles, ¿no? Ok. Ya vimos que la cosa va creciendo un poco en complejidad. Una pregunta, profe. Sí, dígame. En un átomo que tenga orbitales F, por ejemplo, ¿coexisten todos los acomodos electrónicos desde 1s hasta 4f? Así es. Eso lo vamos a analizar cuando veamos configuración electrónica. Aguánteme tantito. De hecho, con lo que vamos a concluir de esta discusión es justamente con la situación que tiene cada elemento químico en la tabla periódica gracias a su configuración electrónica. Eso es lo que vamos a aterrizar en términos prácticos, pero aguánteme tantito. Yo creo que todavía no lo vamos a ver esta clase, ¿no? Nada más déjenme cerrar con este. ¿Qué pasará cuando n tenga el valor de 5? ¿Cuáles son los posibles valores de L?
Yo les ayudo con el primero. 0, 1, 2, Cero. 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Ajá. 0 es el primer 3, valor, 4. corresponde a un orbital S. Existe la Sí. posibilidad de que L sea 1. Es un orbital de tipo P. Ahí cambia la cosa, ¿no? Ahora serían 5 cacahuates concéntricos, acá serían también 5, etcétera, ¿no? Existe la posibilidad de que yo tenga un orbital de tipo D, que corresponde a un valor de 2 para L. Ahora serían 3 moños concéntricos, ¿no? Existe la posibilidad de que L sea 3, entonces globitos concéntricos serían orbitales de tipo F, ¿no? Pero existe la posibilidad de que yo tenga un valor de 4. Vamos a analizar de la forma que le estuvimos haciendo. L es un escalar. Se define nada más con el S, es un escalar. Se define nada más en términos del radio, ¿no? El orbital tipo P es un vector. Se define en términos de una magnitud y una dirección. El moño es un plano. El globito es un volumen. ¿Y cómo sería el orbital de tipo G, que se llamaría? Este es un orbital tipo G. ¿Cómo sería? Bueno, no conozco elementos que tengan orbitales tipo G. Pero ¿cómo sería? ¿Sería en 4 dimensiones? Sería un objeto que se propaga en 4 dimensiones. ¿Se pueden imaginar eso? 4 direcciones espaciales, todas ellas ortogonales entre sí, es decir, todas perpendiculares. No pueden. No creo, Pro. No pueden. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro evolucionó en un espacio tridimensional. Ajá. Por lo menos a nivel macro, el espacio parece ser tridimensional, ¿no? Entonces nosotros no tenemos la capacidad intelectual para imaginarnos un objeto en 4 dimensiones. Ajá. Sin embargo, los orbitales tipo G se moverían en 4 direcciones. Ahora, hay algo que sí se pueden imaginar. ¿Cómo será? Y de igual forma que ocurrió para las orbitales D y F, hay orbitales G que tienen componentes sobre el sistema o sobre el plano imaginario. Si lo sumamos, hay una componente importante sobre la dirección Z. ¿Y cómo será el orbital G, Z, cuarta? ¿Cómo era el DZ cuadrada? Era el chupón atravesado por una dona. ¿Cómo es el FZ cúbica? Son 2 chupones. ¿Cómo será el GZ cuarta? 3 chupones. Más que 3 chupones, es el cacahuate, pero está rodeado de 3 donas. Este es el orbital GZ cuarta. ¿Ah? Es el único que me puedo imaginar. Todos los demás son objetos cuatridimensionales. Pero vamos a ver de qué manera los podemos entender. A ver, les voy a pintar este dibujito y ustedes me dicen qué es. ¿Qué es eso, chicos? Un Un cubito de cubo. Minecraft. Es un cubo. Es un cubo. ¿Es un cubo, seguros? Ni madres. Un cubo es un objeto tridimensional que tiene ancho, alto y volumen, ¿no? En realidad lo que les estoy pintando aquí es una proyección en un espacio bidimensional de un objeto tridimensional que sería el cubo. Ajá. Estoy restando una dimensión a la hora que eso lo represento o lo proyecto. Es una proyección. Ajá. Estoy cambiando la dimensionalidad de la forma en una dimensión menos. De la misma forma, yo puedo tener un hipercubo en un espacio cuatridimensional. Imagínense, sería un objeto que tiene un montón de aristas, todas ellas perpendiculares entre sí. ¿Ah? Pero como no me lo puedo imaginar, lo que sí puedo ver es la proyección que tiene ese hipercubo sobre mi espacio tridimensional.
Esa construcción se conoce como tesseracto. Es algo así como que si yo a este cubito lo rodeo de otro cubo, ese tesseracto va a ser una imagen tridimensional. Aquí ya estoy abusando de la representación porque lo estoy pintando en 2 dimensiones, ¿no? Vamos a buscarlo en la internet. Tesseracto se llama. Fíjense, salió en la película de Avengers, ¿no? Pero nada que ver con lo que en realidad es un tesseracto. Esta es la imagen de un tesseracto. Es así como un cubo dentro de otro cubito, ¿no? Y de hecho, una propiedad que tiene la cuarta dimensión es que esas aristas y esos vértices del tesseracto se pueden empezar a invertir. Por ejemplo, fíjense en esta animación. Y eso ocurre porque las dimensiones en el espacio 3D pueden voltearse dentro de la cuarta dimensión. Después vamos a ver que eso en la química podría tener también aplicaciones trascendentales. Pero vamos, la imagen del tesseracto es la hipercubo en mi espacio tridimensional. En principio, existen los orbitales G. Ajá. Nada más que no se encuentran ocupados. Ahora, podríamos de la misma manera imaginarnos un caso en el que n tuviera el valor de 6, por ejemplo. Ahí ya no solo tendríamos orbitales de tipo G, sino que tendríamos orbitales de tipo H, por ejemplo, ¿no? Ahora estarían propagados hacia un espacio pentadimensional. O sea, se empieza a volver loca la cosa, ¿no? Afortunadamente para mí, todos los elementos químicos pueden entenderse como átomos que no llegan a más de 118 electrones. Recuerden que la tabla periódica tiene una forma de este estilo. ¿Ah? Está dividida por bloques la tabla periódica. Si los electrones de valencia caen en orbitales tipo S, entonces yo estoy en esta parte de la tabla periódica, los grupos 1 y 2. Si caen en orbitales tipo P, entonces yo estaría en el bloque P de la tabla periódica, con ocupaciones que van desde P1 hasta P6. Si caen en orbitales tipo D, yo estaría en este cuadro de aquí, se llama bloque D de la tabla periódica. Si estoy en orbitales tipo F, estaría en este bloque que se llama bloque F. Ajá. La tabla periódica tiene elementos que van del número atómico 1 hasta el número atómico 118 que se encuentra aquí abajo. Hasta ahí se responde a la pregunta que me planteó hace ratito su compañero. Solo podemos tener ocupación en orbitales S, P, D y F hasta el valor de 118 para el número atómico. Entonces, Dmitri Mendeleev dijo que solo podíamos tener hasta el elemento 118, que sería el que se encuentra aquí abajo. ¿Ah? Sin embargo, ¿dónde estarían esos orbitales del tipo G? Se estarían formando otro bloque de la tabla periódica, que sería el bloque G. Tendría configuraciones químicas que irían desde G1 hasta G18. ¿Son posibles? Desde luego que son posibles, pero tenemos una desventaja. ¿Se acuerdan cómo se formaban los elementos químicos? Los más pesados, del estilo de los actínidos, ya requerían las energías de una supernova para formarse, ¿no? O sea que nosotros necesitaríamos procesos más energéticos todavía en el universo para formar a estos elementos que trascienden al número 118. Por ejemplo, ya serían elementos que a lo mejor se estarían formando en el horizonte de sucesos de un agujero negro, quién sabe. No tenemos información acerca de esos procesos energéticos, pero desde luego que teóricamente son posibles. De hecho, a un señor que se llamaba Glenn Seaborg, si se fijan, las tablas periódicas nuevas tienen un elemento que se llama Seaborgio, que se encuentra por acá. Es en honor a él. No es Seaborg de cyborg, de robot, se escribe Seaborg.
a este Glenn Seaborg se le ocurrió que podrían existir esos elementos a los que él les puso el nombre de eka-uránidos. ¿Se acuerdan quién era el eka-aluminio o el eka-silicio? Eran los elementos que había predicho Mendeleev que todavía no habían sido descubiertos. Eka significaba más allá, ¿no? Y los elementos resultaron ser el galio y el germanio. De la misma manera, estos eka-uránidos serían elementos más allá del uranio que aún no han sido descubiertos. ¿Va? ¿Cuál es el problema para esto? Sobre todo las relaciones neutrón-protón que hay en el núcleo, que podría dar por resultado un núcleo inestable que se fisionara de forma espontánea. Sin embargo, teóricamente también son posibles islas de estabilidad para las relaciones neutrón-protón que me darían por resultado elementos más allá del 118. Entonces, ¿quién sabe? Ahorita en el siglo XXI no se ha detectado ninguno, pero lo que ahorita es posible, en el siglo XIX era imposible, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? Tal vez en el siguiente siglo o algo podamos tener presencia de elementos eka-uránidos que estarían comprendidos en el bloque G de la tabla periódica. ¿Va? Bueno, lo siguiente en la discusión sería qué es la configuración electrónica, pero aguántenme hasta la siguiente clase para que lo aterricemos. ¿De momento tendrían alguna duda, chicos? Bueno, era más bien eso de si podía concebir como elementos más allá de del tipo G, ¿Ah? pero pues, bueno, ya nos dijo que sí se puede a lo mejor, pero no ahorita. Teóricamente es posible, ¿no? Fíjense en la tabla periódica que todos los elementos radioactivos se encuentran hasta abajo, pero hay una excepción, el tecnecio. El tecnecio se encuentra abajito del manganeso, o sea, en la tabla periódica se encuentra aquí en esta región. Ahí no tendrían por qué haber elementos radioactivos. ¿A qué se debe que el tecnecio sea radioactivo? Se debe a la proporción de nucleones dentro del núcleo del elemento, a las relaciones protón-neutrón. Si quieren, en la siguiente clase les hablo un poquito acerca de eso, para que les explique de qué forma podrían ser posibles los elementos más allá del 118. ¿Ah? De momento, vamos a echarnos un cafecito, un sandwichito, ¿no? Para que terminemos de despertar. ¿Ah? ¿De acuerdo? Vale, profe. Vale, Bien. Nos vemos el miércoles entonces, chicos. Sí, profe, hasta luego. Vale, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profe. Bye. Gracias. Oiga, profe, del libro que nos envió, ¿Ah? bueno, déjeme avanzar un poco y es que tengo unas preguntas, pero no sé si nos pueda resolver eso a lo mejor no en clase, sino a lo mejor un poquito después. Me gustaría que lo hiciéramos en clase. ¿Ah? Va, entonces con esto déjeme empezamos. avanzar un poquito y le formulo bien las dudas. Órale, pues. Bueno, Gracias, nos vemos. profe. Hasta Bye. luego. Adiós. Adiós a todos.